Hoy es viernes 7 de agosto, 2 días después de conmemorarse un aniversario más del maleconazo. Cubano de adentro y de abajo hoy enfoca varios temas. Uno de ellos es el maleconazo, otro es la corrupción en Cuba y el otro es las reformas económicas y la declaración de Miguel Díaz-Canel. Bien, quiero comenzar por expresar que basta ya de estar reformando o intentando reformar el sistema socialista. El sistema socialista no funcionó en Europa, y menos el invento que hizo Fidel Castro aquí en Cuba. Está demostrado que no funciona de ninguna forma. Estoy convencido que hay que, primero, destruir este sistema completamente, desintegrarlo. Y entonces, a partir de ahí, comenzar las reformas. Vamos al tema de la corrupción. La corrupción no es descubierta ahora con el coronavirus, ni tampoco el Estado ha estado ajena a esa corrupción. Lo que sucede es que hasta ahora no le había hecho peligrar el poder político. Ahora la corrupción domina prácticamente el país y peligra el poder político. Pero la corrupción viene desde el mismo 1959, cuando Fidel toma el poder por medio de la violencia. La revolución lo que hizo fue cultivarla y engrandecerla, hasta ya el gobierno hacerse dependiente de la corrupción para sobrevivir. Voy un poco a mi historia personal. 1986. Comienzo a pedir una entrevista con el entonces primer ministro, comandante Fidel Castro Ruz, el dueño de la nación prácticamente. En el 1989, esta entrevista a través del Consejo de Estado. Plaza de la Revolución, oficinas del primer ministro. Aún era un individuo ingenuo, creía que iba a ser escuchado y me dirigí a esas oficinas. Después me personé allí y, para hacer la historia corta, 1989-1990 entrego en la oficina del primer ministro el primer estudio social sobre la corrupción en Cuba. Había leído unos días antes el libro de Gianni Mina, creo, donde Fidel Castro, se le hace una entrevista a Fidel Castro y él dice que en Cuba no había corrupción, que no se había detectado ningún ministro, ningún funcionario corrupto dentro del país como se detectaba a nivel internacional. En ese estudio le comencé a desglosar cómo era la corrupción en Cuba, desde un recogedor de basura hasta los funcionarios. Y cuando llegué a los ministros, le escribí: no voy a seguir porque ya estoy dentro de los ministros, o sea, he llegado a los ministros y dentro de los ministros está usted, señor Fidel Castro. Por supuesto, se me hizo poco caso. Recibí una pequeña cartica del Consejo de Estado que decía: agradecemos lo que hace usted por Cuba y su revolución. Aquello me enardeció. Pero bueno, eso estaba de hecho que no me iban a hacer caso. Yo era sencillamente un individuo de la sociedad que intentaba mejorar la sociedad. Creía aún en que se podía mejorar el socialismo. Una gran tontería.
En esos tiempos yo era tercer maquinista del buque Senanque de la flota del Caribe. Por supuesto que en esos tiempos ni sabía que aquí en Cuba existía oposición. No estaba vinculado a ningún movimiento supuestamente contrarrevolucionario. Fue cuando entonces me comencé a dar cuenta que esto era una dictadura, que era un proceso, o sea, más que una dictadura, que Fidel Castro era el dueño absoluto de la isla y que lo que le interesaba era el poder antes que cualquier mejora para equilibrar la justicia social dentro de la nación. Pero no fue ese el único informe que entregué. Y a las oficinas del primer ministro, la primera contesta me la dio la licenciada Asunción Salazar Mesa. En alguna ocasión intenté presentar documentos oficiales de cuentas bancarias, pero me dijeron que no los admitían. Como ya dije, en esos tiempos era tercer maquinista del Banco Senanque, por lo que cobraba $120 en moneda convertible y estaba autorizado en comprarle a las diplotiendas aquí o en las tiendas de turismo. A través de esa relación en las tiendas conocí profundamente cómo se desarrollaba el desfalco que se le hacía al gobierno en divisa convertible y en mercancía. Los funcionarios revolucionarios, identificados plenamente con la revolución, buenos revolucionarios, y a través de una amiga llamada Gloria, conocí los faltantes de las distintas tiendas en ese campo de comercio con divisa convertible. En resumen, no se me hizo caso. Un poder totalitario no hace caso. ¿Por qué? Porque no peligraba hasta ese momento el poder político. Porque los corruptos eran buenos revolucionarios. Estaban identificados dentro de la revolución con una militancia del partido, un carnet rojo en los bolsillos, y realmente no afectaban el poder político en esos momentos. Yo pensé ingenuamente que era que el comandante del Consejo de Estado no conocían de esas operaciones fraudulentas, perversas e indignas de los funcionarios del gobierno. Me dieron unas respuestas muy formales, tontas. Nunca pensaron que yo pudiera, como individuo aislado, llegar al punto de hacer estas declaraciones para la nación cubana y el exterior. Después de esto comencé no a pensar diferente, sino a actuar diferente. Abandoné la Marina porque me convencí que trabajaba para una dictadura y yo no quería ser partícipe del abuso que se cometía sobre mi pueblo, del engaño que se le hacía, de la traición que se le estaba haciendo a los individuos honestos y honrados. Esto es el resumen de la historia, para hacerla corta, porque tendría que alargar mucho estas declaraciones si no omito detalles. Pero en estos momentos llega el enfrentamiento a la corrupción por parte del Estado. No para bien de la sociedad, sino porque peligra el poder político. El gobierno, debilitado económicamente, se ve obligado a controlar la corrupción, que de hecho estoy en contra de todo tipo de corrupción,
en cualquier estado del mundo. El hombre debe ganarse lo suyo mediante su trabajo honesto y honrado, cosa que no está dentro de los parámetros socialistas. Y no hay justificación para corromperse. No la hay. La corrupción es injustificable. Ejérzala quien la ejerza. Pero como el pecado, todos pecamos. Somos pecadores. Cuando se generaliza la corrupción, todos somos víctimas. Pero claro, ¿quién es quien más la sufre? El de abajo, el cubano de adentro y de abajo en este caso. El hombre humilde, el hombre honrado, el que más suda la camisa. El orden social en Cuba se ha ido deteriorando después de 1959 para acá, con el proceso revolucionario. Porque eso es lo que ha logrado la supuesta revolución. Desorden social, indisciplina social, corrupción, destrucción de la moral, falta de actitud cívica, pérdida de la dignidad. Estoy hablando de esto porque me siento autorizado a hablar de esto. Porque no es que ahora solo vengo escribiendo, ni manifestándome así. Lo vengo haciendo desde 1986, cuando tenía un puesto privilegiado en la Marina Mercante. Por eso ahora me enardece este ataque a la corrupción. Cuando lo estuve pronosticando, advirtiendo desde fechas muy tempranas. Pero vuelvo y repito, es que ahora el poder político está peligrando. Y no en manos de la disidencia ni de la oposición, sino en manos de la corrupción. Algo que no me agrada. Pero como dije al comienzo de esta intervención, hay que destruir el sistema de gobierno implantado por Fidel Castro dentro de la isla y a partir de ahí comenzar a reformar. Yo escucho opiniones de varios economistas que pretenden que se reforme, que se entregue en tierra, que se haga esto, que se haga lo otro, que se dé libertad de comercio. Bueno, yo diría que esas son tonterías, si no se cambia el gobierno. Porque es el gobierno lo que hay que cambiar, el sistema político de gobierno. Todo lo demás es como un árbol enfermo dentro de una arboleda que está enfermando a los otros árboles y entonces lo estamos podando, le estamos cortando hojitas y hojitas. No, ese árbol hay que cortarlo de raíz. Y el castrocomunismo hay que cortarlo de raíz. Porque si no va a seguir contaminando la sociedad, pero no solo la sociedad de adentro, sino contaminando América. Decía que economistas que quieren reformar el castrocomunismo, independientemente que no les agrade. Pero eso es lo que a veces logran con el intento de reforma, de que se haga esto, de que se haga lo otro. Dice la Biblia que árbol que no da buen fruto, córtalo y échalo al fuego. Y libro que contenga más veracidad que la Biblia no existe. Independientemente que unos digan que existe Dios y otros digan que no. Yo creo que existe. Pero independientemente si existe o no existe Dios, la Biblia es un libro que educa en una conducta social, humana, y además la única que puede conservar la humanidad. Pero la corrupción no se va a eliminar con la fuerza del poder. No, porque ya está generalizada, enraizada. Porque es la educación cívica que ha recibido aquel niño, aquel adolescente, aquel joven,
¿Quién le ha dado esa educación? La revolución, el adoctrinamiento, los planes educativos revolucionarios, donde se pretendió crear el hombre nuevo. Sí, se ha creado el hombre nuevo. Este hombre nuevo que no tiene conciencia, que no tiene sentido de responsabilidad, que no tiene civismo, que es capaz de denigrarse en cualquier acto antes de reclamar sus derechos que por condición humana le corresponden. Desgraciadamente, ese es el joven revolucionario. No me asombra que Raúl Castro haya propuesto la intervención del ejército en los problemas de corrupción, ni que Díaz-Canel haya dicho que la calle es de los revolucionarios. Nada de eso me asombra. Algunos ingenuos, inclusive dentro de la oposición, hemos comentado o han comentado que Díaz-Canel lleva otra línea. No. Díaz-Canel es un engendro del castrocomunismo. Una serpiente no incuba huevos de paloma. ¿Qué hombre piensa emplear Raúl Castro en esto? Otros corruptos más. Otros individuos cuyos valores humanos navegan por las aguas albañales de la ciudad. ¿Dónde están los hombres que van a lograr esta tarea? En uno de los informes que escribía al comandante Fidel Castro, le expresé, bueno, según el curso que ha tomado la revolución o su revolución, pronto vamos a tener que importar policías, economistas y funcionarios. Quizás haya esperado un poco tarde para todas estas expresiones, pero bueno, las condiciones no me lo permitieron antes. Y además ahora estoy seguro de que había hecho un pronóstico correcto del curso de la sociedad. Como lo hago ahora. La única solución que tiene el país, la nación, para no profundizar la crisis es cambiar el gobierno. Rápidamente. De la forma que sea, no lo sé. No me agradaría que fuera una forma violenta. Pero si no, vamos a continuar en esta miseria, en este remolino, en esta turbulencia de mediocridades, de estupideces políticas, de remendar el viejo traje de la revolución cuando hay que cambiarlo completo. Sí, es muy efectivo la lucha contra la corrupción, porque realmente estoy diciendo que no se está actuando precisamente por la política socialista de no permitir la propiedad privada. No. Es que más del 50% de la propiedad privada que se ha desarrollado dentro de la nación ha sido inescrupulosa. Ha sido sustentada por la corrupción, por lo poquito que le sobra al Estado que destina para el cubano de abajo y de adentro, o sea, la parte más humilde de la sociedad. El flagelo de la corrupción no es beneficioso a ningún sistema social, porque desestabiliza todos los cálculos. Convenzámonos. Y la sociedad civil opositora no puede, por ninguna razón, defender la corrupción. La sociedad civil opositora, de hecho, tiene que oponerse a todo lo que ha creado la revolución.
y la corrupción dentro de Cuba ha sido creada y sustentada, cultivada por la revolución y el Partido Comunista. Señores, hoy es tan difícil encontrar un hombre honesto y honrado dentro del país. Y esa es la consecuencia del proceso revolucionario. ¿Por qué vamos a estar reparando o reformando este sistema que nos ha llevado a la miseria, todo, miseria material y espiritual? Bien, vamos ahora al Maleconazo. Obra directa de Fidel Castro. He oído varias opiniones a través de Radio Martí, que si ahora ocurriera un maleconazo o no, ¿qué pasaría? El ámbito en que se encuentra la nación ahora. Opiniones de expertos políticos, colegas, como Dima Castellano, como Reinaldo Escobar y otros, pero hay algo muy importante que no mencionaron, y es la obra de Fidel Castro. 1980. Las fuerzas sociales dentro del país están intranquilas, hambrientas de cambios, deseosas de hacer algo. Están casi por convertirse en fuerzas opositoras al gobierno. Fidel Castro del poder encausa esa energía, la dirige hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo permitieron. Éxodo de 1980. Más de 200.000 cubanos lanzados al mar. Las fuerzas sociales que necesitábamos nosotros tener dentro del país para organizarlas y presionarlas, que es como único se logra algo del gobierno, presionándolo, condicionándolo. Es como ese cuento o comparación que se hace con una olla de presión. Cuando la presión estaba por estallar, inteligentemente Fidel lo enfoca hacia los Estados Unidos. Destapa la olla, los Estados Unidos lo aceptan, consciente o inconscientemente, e impide el cambio de gobierno aquí dentro de la isla, porque esas fuerzas sociales nosotros las necesitamos dentro de la isla para formar una oposición que sea capaz de condicionar al poder. Después llegó el maleconazo, 5 de agosto de 1994, donde estaban casi en la misma situación. Fidel dirige esa fuerza social hacia los Estados Unidos, logra un tratado de 20.000 visas y se sigue impulsando esa fuerza social hacia los Estados Unidos. La fuerza del cambio para hacer el cambio de allá de los Estados Unidos. La libertad de Cuba no es un producto de importación. No creo, porque se ha demostrado a través del tiempo, que desde los Estados Unidos vaya a venir la libertad. No. Puede apoyarse la libertad que hay que hacer de aquí adentro. El cambio hay que hacerlo aquí adentro. Nosotros, las fuerzas sociales de dentro de Cuba, y es un buen momento, tenemos que presionar al gobierno, condicionarlo, colocarnos a la ofensiva, no continuar en la defensiva, esperando que el gobierno haga para después nosotros decir. Sí, en estos momentos hay una oportunidad de un maleconazo, pero como expresó Dimas, un maleconazo hacia adentro, que acabe ya con nuestras penurias, que desintegre el sistema que no ha respetado los derechos humanos, que no respeta las libertades, que hunde al país cada vez más en una crisis. Ahora escuchaba
sobre la emisión de bonos para la deuda pública. ¿Y quién va a hacer pagar esos bonos después del gobierno? ¿Un tribunal de los Estados Unidos? ¿Un tribunal de las Naciones Unidas? Se ha demostrado a través de todo el tiempo que Cuba no ha hecho caso a nada de eso. Ahora con el artículo 3 de la ley del puerto se está reclamando. ¿Y qué reclamación ha sido efectiva? Hasta ahora que yo sepa ninguna. Estamos en efervescencia de un buen maleconazo, pero del malecón para acá. ¿Qué tiene que perder el cubano? El cubano de adentro y de abajo, ¿qué tiene que perder? Si está perdido, si lo tiene todo perdido. El castrocomunismo no tiene reformas que beneficien a la parte más baja de la sociedad. Al cubano de adentro y de abajo. Demostrado está que no tiene reformas que sean objetivas y que equilibren la justicia sobre estos individuos sin un proceso de corrupción. Sería bueno que la parte más alta del gobierno comprendiera ahora esta dinámica, comprendiera que al final van a perder el poder. Pero si lo perdieran de una forma inteligente, cediéndolo, sería mejor para ellos y para toda la sociedad, para el pueblo, para la nación cubana. Ya está bueno ya esa tontería. La calle es de los revolucionarios, la calle de Fidel, la calle son todos los cubanos. ¿Quién me va a prohibir a mí transitar por la calle de Cuba y decir todas estas cosas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a venir y quitarme todo como me lo quitaron una vez? Que ahí está escrito. Por la fuerza del poder. ¿Y cómo me van a callar? ¿Me van a matar? La calle es de todos los cubanos. Y esa enemistad entre los que piensan diferente y los que piensan en el comunismo tiene que solucionarse. Solucionarla en un congreso, en una asamblea, donde yo pueda decir lo que pienso y tenga una representación legal de un partido legalmente estabilizado por la Constitución. ¿Quién dijo que el Partido Comunista es el único autorizado a gobernar? Esos tiempos se acabaron. Todos los cubanos tenemos derecho a hablar, a decir, a actuar. Y más si actuamos por la integridad, por la dignidad, por los valores cívicos. Un presidente que se respete no dice lo que dijo Díaz-Canel. Así que cuando los revolucionarios, los supuestos revolucionarios han sido los que han destruido el país.